Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Soy David Scors y hoy vamos a hablar, es una pequeña lección titulada Derivación del tensor métrico consigo mismo. Si os interesan estos temas de matemáticas y de física moderna, os invito a suscribiros a mi canal. Muy bien, pues bueno, la culpa de que estemos haciendo esta lección la tienen Einstein y Hilbert y también Antonio, que bueno, pues hizo unos comentarios. Él es físico y junto con su amigo físico estuvieron visualizando uno de los cursos, el curso de relatividad general que tengo en mi canal, y en concreto en esta lección donde hablamos de la derivación de las ecuaciones de campo desde cero tal y como lo hicieron Einstein y Hilbert, y les surgió pues bueno, una pequeña duda que vamos a aclarar en esta lección. Simplemente os quiero recordar, para aquellos de vosotros que seguís el canal, los que no seguís el canal, os aconsejo fuertemente que visualicéis el curso o esa lección en concreto para saber de lo que estamos hablando. Este es el principio de acción de Hilbert y Einstein, que es al final una función lagrangiana a partir de la cual, aplicando un principio de mínima acción, que lo mostramos aquí, podemos desarrollar todas las ecuaciones de la relatividad general, este siendo el escalar de Ricci, la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico y todo esto integrado en las 4 dimensiones del espacio-tiempo. Y esto de aquí que veis aquí es una ecuación de Euler o Euler o Euler, como lo queráis llamar, Lagrange, enfocada en vez de las coordenadas del espacio en los componentes del tensor métrico, y hay que resolver esta ecuación para poder generar a partir de la función lagrangiana, que codifica los aspectos más fundamentales de la teoría, para poder desarrollar las ecuaciones de relatividad general. Si no sabéis lo que es una lagrangiana, todos estos temas de qué son lagrangianas, qué es la ecuación de Euler-Lagrange, pues se describen aparte de en el curso de relatividad general, también en el curso de física postnewtoniana que tenéis disponible en mi canal. Os voy a dejar unos enlaces a estos cursos y a estas lecciones, tanto al final de esta lección como en la descripción a este vídeo, para que podáis acceder a ellas de manera directa, pero para lo que es el propósito de esta lección no es necesario que lo hayáis visualizado. Y bueno, en aquellas lecciones seguimos un procedimiento a la einsteiniana, a lo Einstein, para minimizar la función lagrangiana frente al tensor métrico. Básicamente, hacer una derivada de la función lagrangiana frente a los componentes del tensor métrico, igualarla a cero, y siguiendo un proceso largo de derivación, pues obtuvimos las ecuaciones de campo de Einstein, al menos las ecuaciones de campo en ausencia de materia, que ya es suficientemente complicado. Y bueno, pues básicamente se trata la solución lagrangiana, la función lagrangiana que utilizamos en aquella lección, pues era la versión más simple, que consistía en el escalar de Ricci y en el elemento de volumen del espacio-tiempo, que es básicamente la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico, y todo esto derivándolo con respecto a los componentes del tensor métrico e igualándolo a cero. Y durante ese proceso largo de resolución, utilicé en un determinado momento la siguiente identidad, y es de lo que vamos a tratar en esta lección. En un cierto momento, tras un
desarrollo matemático llegamos a un punto en el que sustituimos esta derivada de los componentes del tensor métrico contravariante, aquí mu y nu, con respecto a los propios componentes del mismo tensor métrico, pero en su versión covariante. Y utilicé una identidad que es muy conocida, que estas derivadas, al fin y al cabo son un montón de derivadas dependiendo de los valores que tomen los índices contravariantes y covariantes, pues es igual a menos el tensor, los componentes del tensor métrico contravariante mu y alfa, fijaos, ¿veis? Ahora este alfa pasa a ser contravariante aquí, multiplicado por los componentes del tensor métrico contravariante con los índices nu y beta. Básicamente estos índices pasan arriba y esta diferencial, esta derivada, nos da dos tensores métricos contravariantes de este estilo. Y no me molesté en demostrar esta identidad, ya que es una identidad pues muy utilizada en cálculo tensorial. ¿De acuerdo? También tengo un curso de cálculo tensorial, os dejaré unos enlaces a esa lección. Y entonces Antonio pues se puso junto con un amigo a intentar demostrarlo y se encontró pues con algunas pequeñas dificultades que vamos a resolver en esta clase. Y bueno, para poder entender la derivación de esa ecuación, de esa identidad, es necesario recordar ciertas identidades bastante sencillas. En primer lugar, lo voy a hacer como ejemplo, voy a poner derivadas de las propias coordenadas, porque según mi experiencia es mucho más sencillo para el estudiante entenderlo. Y por ejemplo, pues la derivada de una coordenada, aquí lo ponemos en notación tensorial con un superíndice mu, la derivada de una coordenada con respecto a otra coordenada, aquí con índice, superíndice alfa, pues es igual a la función delta de Kronecker, que es una función muy interesante que tiene dos índices y si los dos índices son iguales, adquiere el valor 1. Y si son diferentes estos índices, adquiere el valor 0. Ahora con un ejemplo lo vais a ver y lo vais a entender más fácilmente. Por ejemplo, si mu y alfa los dos son 1, estaríamos hablando de la derivada de x con el superíndice 1, es decir, x, con respecto a x con el superíndice 1, que es también x. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a sí mismo es 1. Por lo tanto, si mu y alfa es igual a 1, si esto es igual a 1 y esto es igual a 1 y los dos índices son iguales, la función adquiere el valor 1. Sin embargo, si por ejemplo mu es 1 y alfa es 2, x1 sería x, x2 sería y, y la derivada de la coordenada x con respecto a cambios en la y es 0, porque x no depende de y. Y esto lo que se traslada es en esta identidad como la función delta de Kronecker, donde si mu es igual a 1, por ejemplo, y alfa es igual a 2, los dos índices son diferentes y adquiere el valor 0. Es una manera sencilla de sustituir una derivada, en este caso derivadas de coordenadas, por una función que podemos introducir en nuestras ecuaciones y que nos va a introducir un 1 o un 0 dependiendo de la combinación de índices. Pero algo que tenemos que tener muy claro, la derivada de la coordenada contravariante con respecto a derivadas de las coordenadas covariantes son diferentes y ya no lo podemos sustituir por la función delta de Kronecker. Y esta es una dificultad. Y si nos encontramos con una situación de este estilo, tenemos que hacer algo para tener derivadas de coordenadas del mismo tipo, o contravariantes las dos, o covariantes las dos, para poder sustituirlas por funciones delta de Kronecker.
Y el tensor métrico pues es igual. La derivada de los componentes del tensor métrico contravariante con respecto al propio tensor métrico contravariante, pues nos va a proporcionar, en vez de una, dos funciones delta de Kronecker. La primera con los índices mu y alfa y la segunda con los índices nu y beta. Y es, como hemos visto, con el ejemplo de las coordenadas. Por ejemplo, si tenemos la derivada 1, 1 con respecto a 1, 1, pues nos va a dar 1, evidentemente. Pero en el momento en el que falle alguno de los índices, ya nos va a dar 0, porque esto no es lo mismo que esto. Esta derivada con respecto a esto va a dar 0 y aquí nos falla uno de los índices. Aquí sería nu igual a 1 y beta igual a 2, con lo cual esto se haría 0 y la derivada de esta función sería 0. Y lo mismo sucedería si tuviéramos un cambio en estos primeros índices, pero no en los segundos, y estos dos índices podrían ser diferentes. Es como tener lo que hemos visto anteriormente en coordenadas, pero con dos índices, y cada par de índices va acompañado de su función delta de Kronecker. Pero como antes, la derivada de los componentes del tensor métrico contravariantes con respecto a los propios componentes del tensor métrico pero covariantes ya no equivale a esta combinación de funciones delta. Por la misma razón que hemos visto anteriormente con las coordenadas. Son cosas diferentes, relacionadas por una relación de transformación, evidentemente, pero diferentes. Si no conocéis el cálculo tensorial, etcétera, yo os animo a seguir el curso de cálculo tensorial que tengo en mi canal o también en las lecciones sobre cálculo tensorial, unas pequeñas introducciones en el curso de relatividad especial que tengo y os dejaré unos enlaces en la descripción al vídeo. Pues bueno, necesitamos tener en cuenta estas cosas para poder comenzar. Y esta es la derivada en cuestión que está generando tanto dolor de cabeza. Y es la que queremos resolver. Es una derivada de los componentes del tensor métrico contravariantes con respecto a los componentes covariantes. Y cuando nos encontremos una cosa así, lo que nos pide el cuerpo es intentar sustituir esto por funciones delta de Kronecker. Y para ello, pues tenemos que retransformar este tensor contravariante e introducir algún tensor covariante en sustitución. Así que tenemos que transformarlo, el numerador, en un tensor covariante. Y lo que hacemos es lo siguiente, fijaos. Este es nuestro tensor contravariante. Esto lo podemos sustituir introduciendo un tensor covariante con dos índices diferentes, pero multiplicado por un tensor métrico contravariante donde tenemos uno de los índices aquí, que como veis está en contracción, esto si se contrae desaparece, y después otro tensor métrico donde el segundo índice también está en contracción, ¿veis? Este y este tienen un mu y un nu que procede de aquí, pero hemos incorporado dos índices aquí para tener un tensor métrico con dos índices covariantes. Si hacemos la contracción de estos tensores con estos tensores, el resultado va a ser este. Es muy fácil, fijaos, este se simplifica con este se simplifica con este y nos queda este y este. Así de sencillo, ¿vale? O este con este sustituye este epsilon por un mu aquí arriba y este con este sustituye el delta con un nu aquí arriba. Si no lo veis claro, coged papel y boli y lo podéis escribir y podéis intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Pero de esa manera hemos bajado estos dos índices y los tenemos aquí como dos índices covariantes abajo.
pero en su contrapartida hemos tenido que introducir estos dos tensores métricos con índices contravariantes y decís, bueno, pues esto nos complica la cosa, ¿no? Antes teníamos uno solo y ahora acabamos con dos. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos una estructura de tres tensores métricos que son funciones que están multiplicando, se están multiplicando, ¿de acuerdo? Ahí son tres factores. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la derivada, vamos a derivar esto con respecto a esto, y es una derivada de un producto de tres funciones. Esto, si queréis, lo podéis sustituir por la función a, b y c. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la derivada de un producto. Pues vamos a expandir esa derivada del producto. Y tenemos esto, y es tan fácil como lo siguiente. La derivada de la primera función con respecto a la segunda función multiplicada a las dos funciones sin derivar, esta y esta sin derivar, más la derivada de la segunda función, que es esta, por las funciones, el resto de las funciones sin derivar, más la derivada de la tercera función, que es esta de aquí, multiplicada por las otras dos funciones sin derivar. Y esto que parece un galimatías, pues no lo es tanto. Fijaos, ¿por qué? Vamos a enfocarnos primero en esta primera parte. Aquí ya tenemos la derivada de los componentes del tensor métrico, pero covariante con respecto a los tensores métricos covariantes. Y es lo que hemos visto anteriormente. Van a ser funciones delta. Vamos a tener una primera delta con un índice covariante epsilon, que está aquí debajo, por eso, porque es covariante, y un índice alfa contravariante, porque aunque es covariante, está en el denominador. Por lo tanto, en la función delta nos va a pasar arriba. Y vamos a tener otra función delta, donde vamos a tener el beta contravariante y este otro índice, que es el z covariante. Y los podemos sustituir de esta manera. Y quiero que os fijéis en una cosa muy interesante. Nosotros podemos utilizar las funciones delta para poder subir o bajar índices, para poder reemplazar los índices. Entonces vamos a utilizar este que es de amarillo y lo vamos a contraer con esta función delta en amarillo. Fijaos, este epsilon con este epsilon se va a simplificar, es una contracción de índices. Si no sabéis de qué va, os animo a seguir el curso de cálculo tensorial, pero este y este se contraen y aquí nos va a quedar un mu con un alfa que proviene de nuestra función delta. Este y este se va y nos queda mu alfa. Y este de aquí nos pasa algo parecido. El z con el z se nos simplifica y nos va a quedar un nu y un beta en el tensor métrico. ¿De acuerdo? Y nos queda de esta manera. Mu alfa, este se va, nos queda mu alfa. Y este con este se va y nos queda nu beta o beta nu. Da igual porque son simétricos. Bien, pues ya tenemos esta solución. Y aquí vamos a hacer algo parecido. ¿Por qué? Porque podemos hacer operaciones de contracción, fijaos, podemos hacer una operación de contracción entre este tensor métrico y este otro tensor métrico en el índice z. Este z con este z se nos simplificaría, ¿de acuerdo? Este con este, y nos daría un tensor métrico con un índice nu y epsilon. Pero ahora podemos utilizar este tensor métrico para sustituir este epsilon por el índice contravariante nu. Y lo podemos hacer porque esto sigue siendo un tensor. Y podemos utilizar el tensor métrico contrayéndolo con esta función, con esta derivada, para eliminar este epsilon con este epsilon y sustituirlo por nu aquí. Este y este se elimina y el índice nu nos pasa aquí. Y nos queda la derivada del tensor métrico contravariante mu y nu con respecto
a la derivada del tensor métrico covariante alfa y beta. Y aquí pues vamos a hacer 3/4 de lo mismo. Este con este lo vamos a contraer. Como con el épsilon. Este épsilon con este épsilon se nos va a ir, ¿de acuerdo? De esos dos se nos va y nos queda un tensor métrico con z y mu aquí. Y ahora podemos utilizar este tensor métrico para sustituir este z que tenemos aquí, este índice z, y sustituirlo por mu aquí arriba, por contracción. Este se va y nos queda mu y nu. Y volvemos a tener la derivada de los componentes del tensor métrico mu y nu con respecto a los propios componentes del tensor métrico, pero covariantes, con índices covariantes alfa y beta. Y fijaos, esta es igual que esta y la podemos sumar. Y nos queda esta expresión de aquí como resultado. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a poner la igualdad de esta manera. Esto es de lo que habíamos partido y este es el resultado. ¿De acuerdo? Y fijaos, es igual al tensor contravariante mu y alfa multiplicado con el tensor contravariante beta y nu, aquí está nu y beta, podríamos ponerlo al revés, ¿no? Nu y beta, no pasa nada, son simétricos, más 2 veces esta misma expresión, fijaos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta expresión al otro lado, con signo negativo. Y nos da que menos 2 veces esta derivada más una vez esta derivada nos va a dar menos la derivada del tensor métrico mu y nu con respecto al mismo, pero en versión covariante, alfa y beta. Y como no nos gusta este menos, lo vamos a pasar al otro lado. Lo pasamos al otro lado y ya hemos demostrado la igualdad de la que habíamos partido anteriormente, solo que aquí el beta está por delante y el nu por detrás, pero se puede poner al revés, no pasa nada. La derivada de los componentes del tensor métrico contravariante mu y nu con respecto a los propios componentes del tensor métrico covariante alfa y beta es igual a menos, pues esta expresión de aquí. Y así nos queda resuelto. Ha sido quizás un pelín lioso, pero ya veis que realmente pues no es especialmente difícil. Y además es una igualdad muy útil porque nos permite sustituir digamos, expresiones basurilla con derivadas del tensor métrico de esta manera por simplemente multiplicaciones del tensor métrico pues sin derivar. Bastante sencillo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal. Os dejo un enlace al curso de relatividad general, ya que considero que esta lección es un anexo a ese curso, y un enlace a alguna lección interesante, aparte de los enlaces que os dejo en la descripción al vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.